Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí, familia. ¿Cómo están, familia? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ánimo en este lunes, al lunes de podcast. Beto, ¿cómo andamos? Bien, man. ¿Bien? Aquí, ¿Qué tal tu día, man? ¿Qué pasó? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo andamos? Pues fíjate que un día muy no me interesa, gracias. Sí, se me hacía raro. Sí, perdón. Beto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, como tal. No, vamos a ser sinceros, bro. Vamos a ser sinceros. Se nos están acabando las ideas. La verdad. Ayer nos desahogamos. No, en estos días nos desahogamos en Instagram. Si no ahí siento que me generalizaste porque yo no tenía Yo te pregunté qué tema. No, o sea, yo te pregunté qué tema y tú no sé. Y yo te traje varios temas. Ahorita, uno de los que estamos usando, man. No, pero porque alguien nos dijo. Pero bueno. Tú eres el que ya. Ok, nos estamos peleando enfrente de las personas, bro. Testimonio, man. Pero bueno. Tuvimos un bloqueo creativo esta semana y tuvimos. Y pues la verdad, no se nos ocurrió nada. Así pasa. Así que en Instagram. Y yo me considero una persona muy creativa. No, para nada, bro. Eres la menos creativa, bro. Así que en Instagram pedimos ayuda a través de una story. Si no nos sigues en Instagram, síguenos. Y nos dieron muy buenos temas. De hecho, quiero agradecerles a cada uno de ustedes los que nos escribieron. Todos los temas, la verdad se me hace... algunos ya los tocamos y otros están muy buenos. ¿Sabes lo que más me gustó? Es de que la mayoría de los temas fueron doctrinales, bro. O sea, a las personas que nos escuchan les gusta la doctrina, la teología y las cosas pesadas, bro. Exacto, ya. Y nosotros, hablando de Marvel y así, bro, me siento avergonzado. Me siento atacado. Pero bueno. Es por mi camisa, ¿verdad? Sí. Ajá, para que te caiga la pedrada, bro. La única limpia que tenía. Hay varios temas y podemos hablar alguno de ellos. Y quisiera saber tu opinión. Uno de los temas que nos dijeron que querían que habláramos... y siento que este tema me van a excomulgar de la iglesia, pero adelante, estoy dispuesto a pagar el precio. Es sobre los tatuajes. Es pecado. Vamos a empezar así, bro. ¿Es pecado tatuarse, bro? Vamos a ver qué opina. Cristian, vamos a empezar. Aquí está Cristian de invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, bendecido. Amén. Ya, reemplázame lo que quieras. Cristian, ¿tú qué opinas sobre los tatuajes? Me gusta más tu opinión, bro. No tengo base bíblica, no me he puesto a buscar eso, si es pecado o no es. Ajá. Pero en mi opinión, yo creo que un cristiano no debe estar tatuado. Okay. Vámonos. Más que nada el testimonio. Por el testimonio. Chuy, por el testimonio. No te enojes, tranquilo. Guarda tu testimonio. Vamos hablando de testimonio. Ok, no, está bien, o sea, es válido. Dios, no un grites, punto de vista. No grites. Dios, un punto de vista. Mi verdad. Mi verdad. Beto, ¿qué pasó? ¿cuál es tu opinión sobre los tatuajes? Colega. ¿Cuál es tu opinión sobre los tatuajes? Bro, tú no me decepcionas, man. Para responder tu pregunta, que si los tatuajes son pecado o no. No son pecado. Pero, no te emociones, ¿no? No estoy a tu lado. ¿Pero qué, bro? Pero no estoy de acuerdo con el tatuaje que te pusiste en la espalda, man. El dragón con el 666, ¿por qué no, bro? No se me hace bíblico. ¡Apocalipsis! De hecho, es algo que quería hablar. Nah, bro, tiempo. Es el dragón 666 y unas esferas del dragón. No, pero sí, no considero que sea pecado. Uh-huh. Pero si me preguntaras a mí si en algún punto de mi vida lo haría, te diría con certeza, un 100% seguro. ¿Tú te tatuarías? Que no me tatuaría y no dejaría a mis hijos tatuarse. ¿Por qué no, bro? Porque soy un padre estricto y y en mi casa se hace lo que yo digo. Ay. No, yo sí. No, obviamente cuando llegue el momento les explicaría cuáles son los pros y los cons de tener un tatuaje. ¿Por qué crees que un tatuaje no es pecado? Porque hoy en día muchas de las iglesias, creo que la nuestra, creen que... La nuestra por ahorita. Ya cuando salga este video ya veremos nuestra membresía, cómo queda.
excomulgado, bro. O sea, hay hermanos de la iglesia que nos escuchan. Saludos. Ay, hermana Viviana, saludos. Dios le bendiga. Gracias por escuchar. Que me dijo que nos escuchaba. Pero bueno, saludos a todos los hermanos de Templo Cristiano que nos escuchan aquí nada más perdiendo el testimonio. Exacto. Pero bueno. Nos están checando, nos están vigilando. ¿Crees que nos escuchan porque les gusta nuestro contenido? No, el pastor les encargó. Somos el peor podcast, bro. Que nada más quemándonos. Pero bueno, ¿tú por qué crees que muchas personas consideren que es pecado? Y vamos a empezar por ahí y ya después... Porque la razón por la cual los hermanos mayores de edad considerarían que es pecado, y muy razonablemente en mi opinión, es porque en aquel entonces, cuando apenas iban surgiendo la popularización de los tatuajes, estaban fuertemente, eran contribuidos a las pandillas. Las pandillas era como como un sello, una marca de a qué pandilla pertenecías, y por lo general si eras un criminal, era casi por sentado de que tenías algún tipo de tatuaje. De hecho, incluso aquí en Estados Unidos, la manera en que pueden identificar a los que cometen crímenes más rápidos es con los tatuajes. Tienen todo un database de los tatuajes de las personas, y eso es más efectivo que las apariencias físicas, porque ya ves que dicen, una tiene persona, 2 ojos. o dicen de tal estatura, de tal color de piel y tales ojos, pero ahí también no, eso es muy generalizado todavía. Entonces todavía tienen todo un database específico para los tatuajes, qué tipo de tatuajes, dónde lo tienen, y eso es mucho más efectivo. Entonces, ¿tú consideras que muchas de las personas hoy en día consideran los tatuajes pecados por la cultura, por su historial, por su background? Sí, eso específicamente refiriéndome a los hermanos ya mayores de edad, porque eso es como ellos podían saber si estaban en presencia de un pandillero o algo así, porque por lo general... Tenían mala fama. Muy mala fama, ajá. Era una de las características más grandes que lo representaban. Ya. Entonces, y como dije, es algo muy razonable. Es una conclusión muy razonable. En esos tiempos, pero ahora... Ahora las mismas personas que tenían esos tatuajes lo siguen teniendo. No, pero ahora en este... Entonces, probablemente... Como no se quitan con agua, bro. No. Probablemente una persona mayor de edad con un tatuaje es casi seguro de que tenga un récord criminal. Me acordé que cuando era niño... yo andaba de rebelde queriéndome tatuar, bro. Y ya sabes, de esos tatuajes que antes en las escuelas vendían con los chicles. Sí, claro que sí, obviamente. Me puse un tatuaje en la mano, sentí esa salivita y yo me sentí el gángster, bro. Hasta que llegué a la casa y mi mamá me pegó. Te lo arrancó a cinturazo. A cinturazo. Yo, no, no me lo lave. Yo me puse uno de Bob Esponja. Te pusiste... y hay un carrito. No me sentía tan gangsta. No, sí. Mucho. Sí, no. Como que no inspiraba temores. De hecho, tus papás se preocuparon. Sí. Seguro que no tienes uno de un dragón. No, me gusta Bob Esponja. Pero bueno, sí. O sea, pero en estos tiempos, por ejemplo, donde el tatuaje en nuestra cultura, en nuestra sociedad ya es mucho más normalizado, ¿crees que sigue siendo o tengan las mismas bases para considerarlo pecado? Porque yo creo que no. No, incluso en aquel entonces, en el pasado o el presente, no es considerado pecado. O sea, probablemente tenían la mala concepción de que sí era un pecado por lo que conllevaba el tener el tatuaje. Por lo general, si estabas pecando y estabas en todo ese círculo de amigos... Sí. Por lo general eso era como evidencia de estar pecando, el tatuaje. Pero como estabas diciendo, en la actualidad ya no es tanto esa connotación negativa que conllevaba en aquellos tiempos. Ahora sí, yo creo que muchas personas, independientemente de cuál sea su profesión o de lo que hagan o a lo que se dediquen, pues puedes encontrarles uno que otro tatuaje. Aunque más específicamente aquellas personas que son más artísticamente inclinados, esos son los que ya por lo general tienen más probabilidad de tener tatuajes, porque por la manera en que ellos piensan de que para expresar su arte o lo que sienten, cosas así, y pues no tiene nada de malo, pero sí, ya últimamente ya poco a poco se le ha estado quitando esa connotación negativa. Sí, es que mientras va pasando los tiempos la cultura va cambiando y todo, pero... Por ejemplo, hay muchas personas que basan que tiene un sustento bíblico el que
el tatuarse sea pecado, y lo basan en el libro de Levíticos. ¿Tú qué piensas? Okay. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues en el libro de Levíticos también hay muchas cosas como el comer carne de puerco, que ya no la podemos aplicar al día de hoy porque eran tiempos muy diferentes y con culturas demasiado diferentes, donde probablemente el tatuarse probablemente significaría el servirle a un dios pagano, que era en aquel entonces muy, muy común, que era el dañarse a sí mismo, rasgarse y hacerse tatuajes, sacrificio y todo eso era muy, antes se hacía mucho de estas cosas y el que tenías como alguna marca o algo así, por lo general significaba que servías a dioses paganos. Ajá. Y es por eso que está en Levítico. Sí, yo hace mucho tiempo estaba debatiendo con alguien sobre este tema de los tatuajes. Y me decían mucho acerca del libro de Levíticos, pero, o sea, es como tú lo dices, o sea, me acuerdo que me decían ese versículo de que no debes de hacerte marcas, ni autoflagelarte, ni nada de eso, pero, ok, vas a tomar ese texto bíblico, tienes que tomar el anterior, en la cual te dice de que, ok, tú no te cortes la barba, entonces así con esa misma intensidad en la cual dices que el tatuaje es pecado, entonces el versículo anterior también debe ser pecado de dejarte toda la barba, y si te cortas la barba estás pecando. Y es que al estar leyendo el libro de Levíticos hay que tener mucho cuidado en las cosas que dicen ahí. De las leyes. Ajá, muchos de esos es dedicado a las leyes que Dios les había dado específicamente al pueblo de Israel en esa era, en ese entonces, por las circunstancias que estaban sucediendo, y la única razón por la cual está incluido en la Biblia es para nosotros darnos una idea de los estándares de Dios. Los estándares de Dios son sumamente altos, que nosotros como meros seres mortales jamás podríamos llenar lo que es los mandamientos y las leyes al pie de la letra. Sí. Estaba leyendo hace poco donde mencionaba los hijos de Aarón, que no recuerdo muy bien sus nombres, pero eran estos dos hijos que fueron consumidos por hacer un sacrificio no correctamente como Dios lo había indicado al pie de la letra, que en aquel entonces era algo que sucedía mucho, de que Dios les decía, tienen que hacer esto de esta manera, de esta manera, de esta manera. Si no lo hacen al pie de la letra, son consumidos ahí mero, y, o sea, no lo hacías bien, y tú ya sabías las consecuencias, y ahí era donde sucedía todo esto. Entonces, pero como estaba diciendo, la razón por la cual nos relata la Biblia de estos sucesos no es para decirnos de que todavía tenemos que seguir al pie de la letra lo que lo que nos está diciendo ahí. Muchas veces, como por ejemplo las cosas que decía de no comer como los puercos y todo eso, lo podemos aplicar al día de hoy, porque detrás de esos mandatos hay cosas que Dios, hay razones por las cuales Dios les había prohibido. Muchas veces, incluso ahí decía de que no debían de comer insectos y murciélagos y todo eso. Ya vemos lo que pasó por comer murciélagos. Pero en aquel entonces no, sí aplicaba, pero la razón por la que lo hacía no era porque, es que no es saludable, no, es porque Dios lo mandaba. Pero no significa que esto era simplemente porque a Dios le placía poner tantas restricciones, sino que muchas veces era para el bienestar de su pueblo. Entonces todo esto puede ser aplicado en el libro de Levíticos para comprender eso, y si lo leemos de una manera literal, ahí es donde nos podemos meter en muchos problemas. Sí, hay que ver el libro de Levíticos. Existen varias, las leyes creo que son categorizadas por leyes morales, leyes ceremoniales, leyes por ser solamente Israel y solamente de interpretar correctamente. Lo que podemos saber de hecho por hecho es de que los 10 mandamientos, esos siguen siendo, esos sí son los que deberíamos de seguir. Porque son morales. No tanto aquellos que eran solamente porque estaban viviendo en esa era. Así es. Y en el Nuevo Testamento no se nos dice nada acerca de los tatuajes. Yo considero que los tatuajes entran en la categoría de abíblicos. O sea, hay cosas bíblicas, antibíblicas y abíblicas. O sea, que la Biblia no nos dice o no nos da luz acerca de esto. Por ejemplo, el tema que estamos hablando hoy de los tatuajes. Pero el hecho de que te tatúes, ese hecho no es pecado. Pero las cosas detrás, de las intenciones que hay detrás
de hacerte un tatuaje es lo que puede hacer que sea un pecado. Y es, por ejemplo, volvemos al Levítico, vamos a tomar la sustancia moral de los tatuajes. O sea, Dios le prohibió marcarse el cuerpo al pueblo de Israel para ser diferente hacia los demás, para que no pusieran marca de dioses paganos. O sea, si una persona que se identifica como cristiano se pone algún tatuaje relacionado a quizás a cosas mundanas, satánicas, a artistas que no son cristianos, no sé, cualquier otra cosa que no glorifique a Dios, entonces sí puede ser considerado como pecado. Las intenciones también del corazón, de que, ok, si yo quiero ponerme un tatuaje quizás para verme más sensual, para verme más atractivo, o de una intención, sí, se puede decir así, una intención con tal tú quieres seducir a alguien, o mostrarte o creerte superior a las demás personas, ahí también yo la puedo considerar que es pecado. Igual, si eres menor de edad, vives bajo la cobertura de tus padres, o sea, sí considero que un menor de edad se ponga un tatuaje, si es pecado, porque está bajo la cobertura de sus padres y debe de honrarlos. Y sus padres están en contra de que se pongan un tatuaje, entonces el hijo debe respetar y honrar a sus padres de esa manera. Yeah. Pero sí, yo no encuentro que sea pecado el tatuarse. Ahora, hasta ahí tú y yo estamos de acuerdo. O sea, hasta en ese punto. Donde ya nosotros estamos como un poquito ya en desacuerdo, viene siendo a ver, ¿en qué? En la forma práctica. A ver. De que yo, como lo mencioné al principio del podcast, no creo que los tatuajes son pecados, pero aún así no te pondría eso. Jamás yo me consideraría poner uno, o dejaría a mis hijos, les daría el permiso de ponerse un tatuaje, lo cual, según yo tengo entendido, corrígeme si estoy mal, pero ahí es donde tú tienes un poquito de diferencia diferente. Sí, ¿en qué aspecto? De que tú sí... Yo sí me pondría un tatuaje, o al menos sí lo pensaría. No tienes ninguno, ¿verdad? No tienes ningún tatuaje. ¿Para qué quieres saber eso, bro? El video personal. Pero para que vean, no se metan en mis cosas personales. Es entre Dios y yo. No, ahorita obviamente no tengo tatuajes. ¿Qué, bro? ¿Qué? ¿Estoy checando? No, confía en mi testimonio. ¿Qué es en tu tobillo? ¿Eh? Es mugre. ¡Ey, bro! Sorry, bro, me confundí. Es que el Levítico dice que no me debo bañar, bro, tantos días. Pero bueno, no, yo estoy pensando si quizás en algún futuro, ponerme un tatuaje. De hecho, estaba pensando sobre qué tatuaje y todo eso. Y obviamente debe ser un tatuaje que glorifica a Dios. He orado, he estudiado la Biblia y ya tengo más o menos el significado del tatuaje. ¿Ya? No, ¿nos puedes dar la exclusiva? No, bro. Muy... Sí, no, es un tatuaje. Ay, Dios mío, hermanos de Templo Cristiano, sí. Se lo están viendo aquí, muchas gracias. Mi único propósito era quemarte, bro, ya. No, sí tengo planeado un tatuaje, por ejemplo, en uno pequeño de esta área donde simboliza donde Jesús fue clavado, sacrificado, y va a ser como una señal de pacto cuando entre en el matrimonio. Va a ser como una señal que complementa lo que es el anillo, porque pues el tatuaje es para siempre y ahí está. Claro que sí. Pero es algo que estoy viendo, no me lo he hecho, y es algo que tengo que platicar con mis líderes, obviamente, que estas son mis posturas, son mis creencias, y ver con ellos, porque así yo estoy en liderazgo de la iglesia, y es como ahí entraba lo que decía Cristian, de que por su testimonio él no se lo haría. Y también, o sea, uno debe de pensar y analizar sobre un tatuaje de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y son cosas que debemos de tomar muy, muy, pero muy en cuenta. Sí, también una de las razones por las cuales yo no consideraría tampoco ponerme uno es porque estoy muy consciente de que estas son cosas permanentes. A largo plazo. Es que debe tener un significado permanente. Entonces, por esa razón tiene que tener un significado que, no importando qué es lo que pase tú, qué circunstancias te ponga el Señor, que tú no cambies de opinión. Sí. Por ejemplo, una que debería de ser como tu fe cristiana, esa es una razón muy válida.
Pero a lo que voy con esto es de que esto es una decisión permanente para poner en un cuerpo que envejece. Y ahí es donde yo también es una de las razones por las cuales yo no consideraría, porque probablemente muchos de ustedes, la razón número uno por la cual las personas se tatúan es para verse mejor. Para decir, una historia detrás del tatuaje o lo que sea. Para llamar la atención. Eso es bueno. Ajá, entonces, pero sí, o sea, eso te duraría como unos 20, 30 años dependiendo a qué edad te pongas el tatuaje. Pero ¿qué sucede cuando ya entras en la vejez? Ese tatuaje no se va a ir. Lo que va a pasar es que se va a estar arrugando tu piel y se va a estar arrugando tu tatuaje y no se va a parecer nada a la intención que tuviste al principio de tener ese tatuaje. Entonces, si lo haces por un punto de vista para verte mejor, a la larga es contradictorio. Ok, ya. Sí, está bien. Hay que tener muy, muy en cuenta eso de que un tatuaje no es una simple decisión, no es tanto de que, no es pecado, entonces me voy a hacer algo. No, sino que uno tiene que examinar bien su corazón, sobre si te vas a tatuar, tienes que varios filtros, analizarlos y así ver si te conviene, si glorifica a Dios, si o quizás así no te conviene y a lo mejor no es bueno que te pongas un tatuaje. O sea, depende de cada persona. Si te vas a poner uno, hazlo en donde no haya muchas arrugas, como la muñeca o... Por ejemplo, yo, el tatuaje que te digo que está mal, bro. ¿Por qué? A ver, dime. No, a ver, tú ya sabes, es un tatuaje que va a ir aquí, cristocéntrico, porque ya tengo planeado. Pero eso no lo puedo decir de que pase. Luego te lo ganan. Ajá, me lo ganan. Y va a simbolizar a Cristo y el matrimonio. Y el pacto de ese, el paso que estaré haciendo más adelante. ¿Crees que eso es malo? ¿Crees que voy a estar en pecado? Sí. A ver, ¿por qué? No, la verdad. No, como ya dije anteriormente, o sea, yo bajo ninguna circunstancia consideraría que el simple hecho de ponerse un tatuaje es pecado. Beto dice que no es pecado. Gracias. Chicos, no me saquen de contexto. No, ya está. Ya está, bro. Ya está. ¿Para qué? No editen este video. ¿Te avergüenzas de tus convicciones o qué, bro? Sí, pero no, obviamente de mi parte no recibirías ninguna crítica ni nada de eso. ¿No? Cristian, ¿estaría en pecado yo si me tatúo? Pues debes de pensar que qué tal si hay alguien que está medio frío y le des piedra de tropiezo a alguien. Es su problema de ser piedra. Pero dice que te va a hacer contar a ti, ¿no? Hay de aquel que haya caer a uno de mis chiquitines. Estoy parafraseando. Sí. Entonces... Pero eso es un punto es muy un buen válido. punto. Por ejemplo, yo que estoy en el liderazgo de la iglesia es algo que yo tengo que ver. Es algo que yo tengo que ver y que tengo que analizar. Imagínate que hay un joven en la congregación que está dudando entre si se va a poner el tatuaje o no se lo va a poner y que le diga, no, pues ahí tienes muchos modelos a seguir. Y yo, sí, Chuy, y ven tu tatuaje, man. Van a decir, el dragón está bien, y saliendo por mi boca. Y me voy a poner un dragón acá, o que sea una de los factores en lo que lleva a la decisión de este joven para entre sí o no poner. Y obviamente un joven de poca edad no va a tener el mismo entendimiento sobre los tatuajes que tienes tú a la edad de 36 años. No, bro. No, perdón, bro. 20 y tantos. Ok, 20 y tantos. Este joven no va a tener la misma habilidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y qué tipo de tatuaje se puede poner en qué sí, parte pero por de su ejemplo, cuerpo. si es una persona que vive bajo la influencia de sus padres, obviamente es pecado porque tiene que respetar la posición de sus padres. Ya si está fuera de la cobertura de sus padres, si es un joven mucho mayor, o sea, ya no es mi problema, sino que ya es más de ellos tienen su conciencia. Es más, si estás dudando si es pecado o no lo hagas, porque tu misma conciencia te está diciendo que no, y como cristianos tenemos esa libertad de que, si mi conciencia me dice que no, entonces la recomendación, la consejería bíblica es de que mejor no lo hagas. Pero para aquellas personas que están viendo este podcast ya saben que no es pecado. Ya, así es. Beto dice que no es pecado. Esa es nuestra posición. Creo que es la posición más congruente en mi percepción.
No, yo creo que sí, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, a ver qué opinas acerca de los tatuajes. A lo mejor nosotros estamos mal, pero mira. Muy probablemente. Nah, yo que no, bro, yo que no. Sí, tu verdad es absoluta, ya te conozco. Porque está basada en las Biblias. ¿Cuáles Biblias? Todas las que se han escrito, bro. La Biblia, no, es que mi dicción es muy mal. Mejor, peor podcast. Pero bueno, vámonos, bro, porque ya. No, tengo otro punto. Otro punto, a ver. Ya para finalizar. Ok, pasa el del piano. Vamos a... Me imaginé de que pasa el del piano y luego de repente la música de administración. Como la flor. Con tanto. Perdón. Ya, ok. Saludos a nuestra hermana. No sé si es nuestra hermana. No sé si está en el cielo. Pero bueno. ¿Aquí iba? No sé tu punto. Pues no tienes punto, gracias. No tienes punto, dilo, bro, ya, no pasa nada. No, llevémoslos a un punto ya más de aplicación. Ok. Y esto es de la manera en que yo lo veo. Uh-huh. Hoy en día, en el aspecto laboral, ya... Últimamente ya no se ha estado viendo lo que se veía antes de que si tenías un tatuaje ya no te podían contratar por X y Y. Que las compañías tienen todo el derecho de... No sé si llamarle discriminación, pero... Sí, ahorita ya no es como antes de que, si estás tatuado no te dejan. Ajá, aquí sí, eso ya se acabó. Ya eso son un poco más flexibles Ajá. en lo que es el aspecto laboral, ya entienden un poco más, pero uh-huh. También ya va de tatuajes a tatuaje, ya si tienes uno en la cara. Sí, obviamente, ya que va hasta el cuello, todos los brazos, ya es otra cosa. Y las compañías privadas tienen todo su derecho de no contratar a esas personas. Ok, pero hasta ahí vamos bien. No hay mucha diferencia. Ya hay pocas compañías que a lo mejor sí todavía tienen que están entre sí, ¿no? Pero ajá. La mayoría ya te está contratando. Sí. Pero si nos vamos a un ámbito... Ministerial. En lo que cabe las iglesias. Probablemente ahorita no sabemos si tu iglesia te van a prohibir ya predicar, ya no sabemos todo eso. Es excomulgado, vámonos. Eso es, ahí les decimos luego, a ver qué sucede. Porque me corrieron de la iglesia. Sí, bueno, ya va a ser otro podcast ya, probablemente viral. Solo llorando en lo oscuro. Sí. Entonces, todavía estamos por saber qué va a suceder en nuestra iglesia local. Nada, no va a pasar nada. Esperemos que no. Que yo sepa, hasta donde yo tengo entendido, la iglesia no tiene ese tipo de discriminación hacia las personas, siempre y cuando se hayan hecho ese tatuaje antes de haber conocido a Cristo. Entonces, por eso ya es un área muy gris. Sí. Entonces, yo por eso de que antes de hacérmelo lo voy a platicar, obviamente. Con sí, tienes que tener, a lo mejor no tanto la bendición de los líderes, pero tampoco no, así que te digan... De que así de rebelde, que Ajá. No, yo voy a platicar con ellos. Sí, obviamente todo esto, cuando ejerces un cargo de liderazgo en la iglesia, siempre tienes que atenerte a lo que te digan los líderes. Pero bueno, en el ministerio. Entonces, ¿qué de aquellas iglesias, probablemente no la local, que te inviten a predicar, pero te digan, y que llegues, este es suposición, una teoría, algo hipotético, que llegues y que te vean un tatuaje, por ejemplo, y que te digan, bro, ¿sabes qué? No te vamos a poder dejar predicar porque los jóvenes de nuestra iglesia ahorita están en una controversia muy grande donde se fueron 3 hermanos y... nomás por tatuajes, Dios mío. Renunció uno de los líderes, entonces estaba un poco... Entonces, bro... No, ok, no, está bien. Yo respetaría la posición de la iglesia y ya, no pasa nada. Entonces te quedarías sin dar ese mensaje que probablemente ya habías... Pues yo no me quedaría, es la misma iglesia que me está diciendo que no. No es tanto yo de que no quiero ir a predicar ahí. Pero tú, sabiendo de antemano que esto es una probabilidad, ¿estás dispuesto a aceptar? Sí. Como, por ejemplo, por decir lo que es las consecuencias de un tatuaje que
Sí. Bueno, es que ahí está. El tatuaje que yo tengo planeado es un tatuaje pequeño de que, hermano, si quiere me lo Independientemente de lo si que quiere sea me lo tatuaje. oculto, si me pongo una venda o me pongo el reloj de este lado, o sea, porque pues va a ser un tatuaje muy pequeño, no O va a te ser lo maquillas. o me lo maquillo, o sea, ya pueden ser esas opciones, yo estoy abierto a todo eso. Okay. No pasa nada. Ok, entonces con esto termino. Aparte yo creo que también igual en las iglesias conforme va pasando los años esto se va a ir quitando porque es algo más cultural. Y así como pasó con las empresas de que al principio de que no dejaban de trabajar con tatuajes y al final ahora pues ya... Pero ¿estás de acuerdo que ahorita en las iglesias las No, personas... yo digo que ya... Bueno, estamos en Estados Unidos. Ujú. Las iglesias de aquí ya está... La cultura de sobre todo americana sobre los tatuajes, eso ya... se están Ya pasó esto. Así que... Pero ahora, habiendo discutido todo esto, o sea, teniendo en mente todas las cosas que probablemente puede que no sucedan y que a lo mejor puedas hacer, tapártelo, maquillártelo, Sí. lo que quieras tú. De la manera en que yo lo veo es... ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Y ahí está la intención. Ajá, es que de la manera en que yo lo veo es de que ¿para qué arriesgarte a que sucedan todo este tipo de casos de que probablemente sí, de que dependiendo de la iglesia, dependiendo de no? Entonces, ¿para qué arriesgarte el probablemente llevar alguna palabra o ser de buen testimonio a algunas personas o de no hacer caer o de no hacer que una persona tome la decisión equivocada? Entonces, ¿para qué arriesgarse a todo esto solamente por tener un tatuaje? ¿Me entiendes? Sí. Pero... Es que ahí entre de que todo me dice, pero no todo me conviene. Ahí es de cada persona que analice. Pero yo en lo personal, si mi testimonio depende más de un tatuaje que de mi misma vida personal y de mis frutos, entonces ahí estamos hablando de un problema. Que dependa, pero a lo mejor es un factor. No, bueno, si muchas veces sí, si es un factor importante, ok, bueno, pues respeto la opinión de esa persona, pero los factores importantes son los frutos en mi vida, la obra del Espíritu Santo en mi vida. Ya un simple tatuaje pequeño que tiene significado cristocéntrico como una señal de pacto, en mi caso, una señal de pacto hablando del matrimonio y de la fidelidad y de Cristo y todo eso, o sea, yo no lo veo ningún problema. Pues yo en ese aspecto me refería más como a aquellas personas que van iniciando en el evangelio, ¿me entiendes? Que todavía no tienen, o sea, que todavía no entienden muy bien, que a lo mejor puede ser, y mi punto de vista es ese mismo de que para qué arriesgarse, o sea, de que necesariamente vale la pena. El tatuaje que tú te vas a poner, en ese caso ya debería de conllevar mucho más para arriesgarte a todo eso, de que conlleve, de que tenga mucho más peso ese tatuaje que todos los casos que pueden suceder en toda tu vida, porque eso es algo, como lo dijimos, que es una decisión permanente. Entonces, yo, en mi opinión, es de que no vale la pena, de que prefiero ahorrarme todos esos casos hipotéticos que pueden pasar, mundos posibles, no suceder, de que a lo mejor no tenga que enfrentarme, pero a lo mejor sí, probablemente no. Yo en mi punto de vista, yo prefiero, ¿sabes qué? Me ahorro todos esos dolores de cabeza, me ahorro todos esos riesgos y digo, ¿sabes qué? Mejor. Pero es que estás mal, y probablemente todo esto cada quien es. Esta postura probablemente también tenga que ver con que me envían las agujas, probablemente, no sabemos. No, y luego también está el mito de que no puedes donar sangre, pero pues es un no, mito. Eso es un mito de que no puedes donar sangre, de que las agujas están infectadas, de que te da cáncer de piel. Y todo eso. Todos esos riesgos. Obviamente está la posibilidad, pero depende mucho de con quién lo vayas a hacer. Si vas a una tienda profesional de tatuajes, ya ahí también tiene mucho que ver. Pero sí, en lo que conlleva la salud física, no creo que lleve tantos riesgos como la gente lo pensaba. Sí. Hoy en día hay muchos profesionales que cambian la jeringa cada vez que... la aguja cada vez que la van a usar y todo eso, y tienen que llevar ciertos reglamentos para que todo esté... Sí, o sea, ya depende más de uno dónde se lo vaya a hacer y también la responsabilidad de investigar y ver todo eso. Exacto, de ver la credibilidad de aquella persona que te va a hacer el tatuaje y todo eso. Pero sí, en cuanto a salud física, no hay mucho de qué preocuparse, solamente eso de que mencioné al principio de que la piel y todo eso, de que se te va a arrugar el tatuaje y ya a lo mejor con las lonjas que viene con la edad ya no se va a ver tan bien, pero... Es algo que pasa. Sí, es normal.
Y así, pero bueno. Entonces, esta es nuestra posición con los tatuajes. Déjenos saber aquí abajo qué es lo que opinan. ¿Están a favor, en contra de Chuy? Si ¿Tú qué opinas, Cristian? ¿Cómo? No, yo sigo pensando lo mismo. Sí. Es que está bien tu postura. El testimonio es lo que... Tampoco no voy a andar señalando... De que es pecado. Sí, como Chuy siendo rapero puede ponerse uno en la cara. Yeah, coming soon, álbum de Chuy. Este soy yo, 2032. Pero sí, aquí abajo coméntenos su postura. Si quieren que saquemos a Chuy del canal, eso también puede suceder. Pero todavía no me lo hago, así que no me juzguen. No. Bueno, si quieren que lo saquemos simplemente por su postura, podemos hacerlo. Aquí está ya mi debut. Ahí está Cristian. Si temen por la salud del canal, también. Sí, el testimonio del canal, o sea. Aquí ya tenemos a Cristian de suplente. Los que nos escuchan no son débiles en la fe, bro. Sí, creo que no. La verdad, lo que yo he visto ahorita que estamos en Instagram, me platicé con varias personas, son personas maduras, son personas... somos una familia. Y... Ya, aquellas personas que ya llevan rato siguiéndonos, ya nos conocen, obviamente, saben que hasta lo que cabe, nosotros tratamos de prepararnos en lo que conlleva nuestras posturas para, obviamente, no ser, como decía Cristian, piedra de tropiezo, o no ser falsos maestros, o sea, eso también puede pasar, si no nos preparamos bien. Pero sí, hasta ahorita nosotros tenemos solamente la intención de educar y edificar a las personas para que tomen la mejor decisión. Y las opiniones de Chuy no reflejan las de Beto. Ni las de este canal. Ni las de este canal. Como dije al principio, nos podemos deshacer de Chuy. Solamente díganos, ya tenemos el suplente Cristian. Me llenamos. Pero bueno, vámonos de esto, ya vámonos porque ya nos tardamos mucho aquí. Bueno. Pero bueno, esperamos que esta discusión, esta plática haya sido de bendición. Un poco polémica, no creo, pero vamos a ver qué pasa. No más polémica que otros videos. Sí, exacto. Así que déjanos tu opinión, si estás a favor o en contra de nosotros, qué punto nos faltó, lo que tú quieras aquí poner en los comentarios, dale like, comparte, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Tu Espacio Cristiano. En todas nuestras redes nos encuentras en Tu Espacio Cristiano. Claro que sí. Y si quieren opinar sobre el nuevo fondo, Podemos pretender que no sucedió nada, estamos experimentando. Pero lo que importa es el contenido. Así es, pero bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. En serio, si te quedas hasta el último, muchas gracias. Se te quiere, se te estima. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Unos!